Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar. Y si te dijera que hace años el verdadero éxito de un médico se medía por cuántos pacientes no enfermaban y que tenía la responsabilidad de mantener alejada la enfermedad de todos ellos, ¿qué me dirías? Pues sí. La función del médico era precisamente evitar que la gente se enfermara y solo aquellos que lo lograban eran considerados verdaderos profesionales de la salud. La relación entre el médico y paciente era más personal. Estaba basada en la confianza y en el conocimiento profundo de la realidad de cada persona. Y aunque estamos ahora viviendo una realidad completamente distinta, todavía hay médicos que lo recuerdan y sobre todo que lo practican. En este programa de Suprahumano conversaremos con el doctor Luis Miguel Benito de Benito sobre la función del médico de familia. ¿Qué ha sucedido con la esencia de una profesión que solía caracterizarse por el compromiso y la cercanía con los pacientes? Recordaremos cómo era la medicina de antaño, donde el médico de familia visitaba hogares y construía relaciones significativas. Y para eso tenemos aquí a Luis Miguel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Claudia, por invitarme a tu programa aquí a deslavazar un poco de historia reciente o no tan reciente de la medicina y contrastarla con la actualidad. Pues mira, aunque no necesita nuestro médico de hoy presentación, para alguno que esté un poco despistado, el doctor Luis Miguel Benito de Benito es especialista en aparato digestivo desde el año 2000. Él ha trabajado en distintos hospitales públicos y privados de 6 comunidades autónomas distintas y actualmente dirige su propia clínica en Segovia. Además de que muchos ya lo hemos visto, pues en las redes, en muchos programas y de una manera muy activa después de toda esta locura que hemos tenido que vivir y en la que todos nos hemos tenido que replantear muchísimas cosas. Bueno, para entrar en materia, cuéntanos eh, ¿cómo era el médico de antes? ¿Cómo era el médico de familia? ¿Cómo era esa relación médico-paciente? Sí, los más mayores pues recordarán la figura del médico de cabecera, se llamaba médico de cabecera o médico de familia. Había médicos que habían estudiado medicina general, o sea, terminaban la carrera, ponían su consulta, tenían sus igualas, se llamaban las igualas, pues tenían unas cuantas familias que a lo mejor le pagaban una cantidad, 25 pesetas al mes y tal, pues, depende de la época. Bueno, pues y con eso ya tenías derecho a que te atendiese no solo al titular de la familia, sino a la familia, los miembros, ¿no? Y de alguna manera era el médico, que a veces ejercía también de practicante, era el que ponía las inyecciones, es el que iba a casa, a los domicilios, y bueno, pues a ver, parece que tiene fiebre, que se quede en la cama, tal, no sé qué, dale una aspirina, dale no sé qué, bueno, ya mañana me llamas y me dices qué tal ha ido el niño. Esa figura cercana, que todavía los más mayores recuerdan. Hace ya unos años que desapareció aquella figura, pero era entrañable porque era el médico de toda la vida. Era el médico que te había visto nacer, crecer, tener las anginas, operarte de fimosis y luego pues que te había cogido las primeras neumonías y luego pues los catarros, incluso pues eso, que te hacía los certificados para ir al colegio, todo, valía para todo. Era el médico que te lo considerabas de la casa y en algunas ocasiones se trababa una amistad pues muy potente, ¿no? Claro, esa figura era un médico que no estaba especializado. Su especialidad era la vida misma, tenía ojo clínico, entraba en la casa y ya más o menos, pues, dice, aquí pasa algo, puede ser serio, puede que no, a lo mejor no lo sabía todo, pero tenía ese ojo clínico y decía, yo creo que este tiene que ir a un hospital, porque lo veo malito. Y atiraba, por tener una meningitis en curso, y entonces el médico de cabecera tenía esa cercanía. Jugaba limpio con los conocimientos que tenía. Eso es una característica muy importante que yo creo que es importante resaltarla. Y es que él sabía
que la interacción con esas personas iba a ser a largo plazo. No era una jugada, no era un juego a una sola tirada. Que esto entraña mucho con la filosofía empresarial ahora. Hay una teoría, la teoría de juegos de Robert Axelrod, que habla mucho de esto, de los que son los juegos de suma cero. Es decir, si yo interacciono con una persona que no la voy a volver a ver en mi vida, interesa un poco cómo termine aquella relación. Total, no la voy a volver a ver. Es de usar y tirar, es para ahora. Y esto sucede mucho ahora, tanto en la medicina pública como en la privada. Uno va al médico y, no sé, cada día es uno distinto. Sin embargo, si tú ya estableces un contacto con una persona que le vas a hacer un seguimiento, de primera no te interesa defraudar a esa persona, porque vas a tener una relación permanente, duradera. Se prevé que sea duradera. Y eso es una cosa que habría que analizar desde el punto de vista laboral, porque tanto en la medicina pública como en la privada se ha perdido esa continuidad. Y esto da lugar, pues, a que los médicos o los sanitarios en general sean bastante mercenarios, bastante desinteresados del caso clínico, porque no lo van a seguir, lo van a perder, no van a saber qué va a ser de él. Tanto si le va bien como si le va mal, muchas veces no van a tener información. Eso es un deterioro que yo creo que hay que analizar también para comparar cómo era la medicina y cómo es ahora. Ya, porque cuando tú hablas, yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que lleva a una persona a estudiar medicina? ¿Qué es lo que lleva a alguien a estudiar esta carrera? Porque se supone que es el servicio, se supone que es una serie de cosas que yo, por ejemplo, no estoy viendo últimamente, o es que estoy perdida y no lo estoy sabiendo ver. Bueno, verás, has dado con la persona menos indicada para hablar de vocación, porque ya los que conocen mi historia, pues cuando te oyen hablar de eso se ríen un poquito, porque esto es de carambola. Quiero decir, es cierto que algunas personas ya desde pequeños pues tienen idea de que quieren ser sanitarios, médicos, pues en su familia hay médicos, o porque han tenido una tragedia familiar que le marcó y yo quiero dedicar mi vida a curar a las personas, etcétera, ¿no? Otros a lo mejor tienen una vocación muy marcada de que quieren serlo y conforme están estudiando la carrera se desencantan, dice, chico, esto no es lo que yo esperaba, se les va la vocación, pero también la vocación se pierde pues, con el seminarista que deja el seminario, cosas de estas, ¿no? O sea, lo de la vocación yo creo que es algo que hay que cultivarlo y a veces también viene desde fuera, es decir, que la gente, los usuarios de la medicina creéis, bueno, creemos, porque yo también soy usuario cuando me pongo malo, que el médico tiene que ser vocacional. Mal. No es cierto. No es cierto. Porque el juez tampoco es vocacional, ni el policía tampoco es vocacional, ni el maestro es vocacional. A lo mejor en antaño lo era, o todavía una cierta carga sobre ello, pero ahora no. Ahora son funcionarios. Ahora están aprendiendo un empleo, algo que les pague a fin de mes. Digamos que no sienten los colores. Es un deterioro que está pasando en todas las profesiones. Lo que sucede es que cuando sucede en la medicina uno se lleva un desencanto, porque pensaba yo que mi médico es que tenía vocación y se había metido ahí porque le gusta ver los vómitos y los excrementos, porque tiene vocación para ello. No, mire usted, no van por ahí los tiros. Hay que hacer de tripas corazón para enfrentarse a los pedorros y pedorras que constantemente te preguntan cosas que no sabes responder. Y se hace muy difícil a veces pasar la consulta. La relación médico-paciente se tensa mucho. No es un ambiente agradable y no estoy justificando en absoluto. Estoy diciendo la razón por la cual existe ese desencuentro entre médico y paciente cada vez más frecuente, porque los intereses no son los mismos. No navegan, no reman, no miran en la misma dirección. El médico no quiere grandes problemas, quiere llegar a fin de mes y que le paguen. Hombre, de vez en cuando también le gustaría acertar en los diagnósticos y en los tratamientos. Es decir, tiene afán de hacer bien las cosas, de que al paciente le vaya bien, pero tampoco le va a quitar demasiado el sueño, porque la vida le ha enseñado que es muy ingrata la profesión. El paciente espera que su médico se tome su caso en serio porque le va la vida, le va la salud y se molesta, no sin razón, cuando percibe cierta frivolidad en el trato o impuntualidad o cosas así. Oiga, es que usted no se toma mi salud en serio. Pues mire usted, y sale el argumento, ojo, que esto es muy peligroso. Total, para lo que me pagan, porque claro, si uno se ve suficientemente remunerado, pues parece que tiene menos interés hacer aquella tarea. Oiga, que usted no está ahí por lo que le pagan, lo suyo es vocacional. Y entonces, claro, dice, pues vaya vocación me he cogido, ¿no? Qué ruina. No sé,
estoy haciendo unas pequeñas caricaturas de lo que es la consulta médica o las expectativas que cree que tiene cada uno de los dos actores, médico y paciente, respecto del otro, ¿no? Y por eso, cuando no hay una unidad en el sentido de qué es lo que vamos buscando, cuál es el objetivo que perseguimos y estamos en el mismo barco, entonces es cuando surgen esos enfrentamientos que, bueno, pueden salir anécdotas y multiplicarse, y cualquiera de los que nos está oyendo dice, pues yo sé, y a mí me pasó, pues se multiplican. Son los desencuentros porque no se está haciendo bien la relación médico-paciente, el acto médico no se está haciendo bien y se lleva deteriorando muchos años. Ya, pero tú, por ejemplo, tú has sido médico de familia. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué este deterioro, como tú dices, en esta relación médico-paciente? ¿Qué es lo que la está llevando a cabo? Bueno, es multifactorial. Mira, primero, Matilde, yo como tal médico de familia, la especialidad de medicina de familia es una especialidad que hay que cursarla, hay que hacerla. Yo no la he hecho. El médico de familia, en ese sentido, puedes abrir el abanico y decir, bueno, una persona que se preocupa por la globalidad de la persona, no solamente de su especialidad, que tiene unas miras un poquito, como se dice ahora, medicina integrativa, holística, no global. Atender al paciente en su conjunto, no solo al riñón, no solo al hígado que le duele, sino a la persona en su conjunto. Ese médico de familia del que hablábamos antes. Bueno, sí he intentado cultivar esa faceta, no perder de vista al ser humano en su conjunto. Pero ¿qué ha deteriorado todo esto? Por un lado, que la medicina, la técnica se ha especializado cada vez más. Y entonces, al final, el especialista, ya sabéis la definición esta de especialidad, que es saber cada vez más y más, de menos, menos y menos. Y si extremas esos límites, pues al final lo sabes todo de nada. Es decir, es un súper especialista en algo muy concretito que no vas a ver más que eso. Mira, yo soy especialista en las uñas encarnadas del pie derecho. Las del pie izquierdo ya no, ya me superan. Pero esto es lo gordo, las del pie derecho me salen... Estoy haciendo una caricatura, pero es así. Hay súper especialistas. Dice, pero es que yo vengo aquí por insomnio. Oh, pero perdone, ¿ha venido usted al súper especialista de las uñas encarnadas de pie derecho por un insomnio? Me está usted insultando. Pues yo esperaba encontrar un médico. Te encuentras un súper especialista, pero no un médico. Entonces, esos desencuentros son cada vez más frecuentes. Es uno de los factores, que no es el único, la superespecialización. Hace que pierdas el conjunto del paciente. Segundo, pues que efectivamente nos hemos metido en una medicina del siglo XXI, como decía en una entrevista reciente, que ha avanzado tanto a la medicina que ya no queda nadie sano. Todo el mundo está enfermo. Todo el mundo tiene colesterol, y si no, pues bajamos la cifra de colesterol para que todo el mundo tenga colesterol. Vamos creando pacientes, y al niño despistado pues tiene un TDAH, y al no sé qué, y al que se le ha muerto un ser querido, pues que está deprimido, entonces hay que empastillarlo, cosas estas, ¿no? Estamos haciendo enfermos. Antes te aludías en la introducción a esa figura del médico cuyo objetivo era tener a los pacientes sanos, que no entraran en enfermedad ninguno, que no hubiera que tratar a nadie. Sí, ahora la medicina se entiende más como negocio, y los negocios consisten en tener mucha clientela, y la clientela en la medicina son los pacientes. De manera que si usted no está enfermo, eso es que se ha mirado poco, debe mirarse un poquito más, porque a lo mejor no se ha mirado usted lo suficiente y tiene por ahí algo y es un enfermo sintomático. Yo es que siempre lo escucho cuando yo digo que hay más enfermos ahora, la respuesta es claro, porque es que antes no había los diagnósticos, antes no se podía diagnosticar, no había las máquinas, no había la posibilidad, y no era que estuviéramos menos enfermos, es que no lo sabíamos. ¿Qué piensas tú de esto? Pues eso es semántica, es decir, es semántica en el sentido de ¿a quién quieres incluir? Es decir, pues gente con tristeza y con pesar y con lamentos por pérdidas, pues siempre lo ha habido. Quizás la sociedad actual es que penaliza mucho al que no consigue lo que la sociedad dice que tienes que tener. ¿Cuál es tu estándar? Tú tienes que tener este peso, y si no tienes este peso te preocupas por exceso o por defecto, o este nivel social, o estos logros, o dormir estas horas, o tener un cuerpo 10, un gym, o un gimnasio, tal. Todas esas cosas, todas esas tonterías que se han metido en el mundo actual. Yo me río mucho. A ver si lo digo sin ofender a nadie. A ver cómo lo digo. De las pijadas de los temas de las dietas. A lo mejor dirán los nutricionistas, hombre, que esto es muy serio. Sí,
sí es muy serio, pero no me digáis que no han venido muchas patologías o muchos enfermos o mucha gente que se cree enfermo a raíz de que me tienen que hacer una dieta. ¿Tú piensas, hace 100 años, quién iba a ir a nadie a que le hiciera una dieta de qué? Tío, si lo que tengo en casa para comer son garbanzos, como garbanzos, que luego ya sé que me echaré unos pedos de cuidado, porque ya sí o sí de toda la vida. Pero no voy al médico de, gases, hazme una dieta que yo no tenga gases. Pero hombre, por favor, pues ahí van. Hoy en día todo el mundo está con problemas. ¿Por qué? Porque te han creado problemas. ¿No lo sabía antes? Sí, pero la gente sabía que si yo me caigo por la escalera y me doy un golpe en la rodilla, no voy al traumatólogo, me duele en la rodilla porque me da un golpe. ¿Qué narices? No, ahora a ver si me hace una resonancia por las rodillas, porque claro, no, es que hay muchas técnicas ahora y entonces yo quiero las mejores técnicas. ¿Para qué? Para saber que te ha dado un golpe, pues ya lo sabes. Es decir, la gente antes yo creo que tenía más sentido común, no tenía tantos recursos. Ahora, como se hipertrofió, pues eso, el acceso a los recursos sanitarios, pues. Y hay un tema que sí me gustaría un matiz, porque la gente dice, es que tengo derecho a la salud. No, no, no. Usted tiene derecho, si acaso, a una prestación sanitaria. Conseguir la salud o no, eso ya es un desideratum. ¿Tengo derecho a estar sano? No, eso será si hay suerte. Pero lo que tiene derecho es a que sus gobiernos, sus estados, le provean de recursos sanitarios para intentar que tenga usted salud. Pero a veces la exigencia del paciente es desmedida en el sentido de que está pidiendo una cosa que no está en la posibilidad del médico de garantizarla o de suministrarla. El médico debe poner, o los servicios sanitarios deben poner los medios para intentar que no se le tuerza su salud y si se le ha torcido, recuperarla. ¿Que lo consiga o no? A veces depende de la gravedad de la situación, del buen hacer del médico, de las técnicas, de los medicamentos, de 1000 factores. Pero yo creo que hemos tecnificado tanto la sociedad del siglo XXI que efectivamente nos miramos demasiado, estamos demasiado pendientes de lo que nos sucede en el organismo, un ruido de tripas, una palpitación. Y eso, añadido a todas las noticias bombardeo de meter miedo, ¿cuánta gente a lo mejor antes pues, se tocaba el cuello y se notaba un ganglio y dice, se me ha hinchado un ganglio? Ahora no, ahora te metes en doctor Google, ganglio en el cuello, linfoma, ya está. Entonces ya directamente, de consulta al hematólogo porque tengo un linfoma. Cosas así. Hemos hipertrofiado mucho el miedo porque es un agente esencial para que el negocio de la sanidad siga adelante. Y de la medicina preventiva, lo que estamos ahora viviendo como medicina preventiva, que creo que es un mal concepto, porque medicina preventiva no es ir a sacarte un examen para que te digan que ya tienes algo, porque ya lo tienes, o sea, no has prevenido nada. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué dices de la medicina preventiva? Mira, la medicina preventiva es una asignatura que se da en la carrera, depende de los cursos de las universidades, pero normalmente se hace al final de la carrera, en sexto de carrera o en quinto. Esa medicina preventiva. Hace referencia, y ahí te enseñan al comienzo de la asignatura los niveles de prevención, lo que es prevención primaria, lo que es prevención secundaria o prevención terciaria. La prevención primaria es lo que aludías tú, es decir, ¿qué puedo hacer yo para que no me pase algo? Es decir, ¿qué medidas, qué conductas debo adoptar para no tener un problema? Por ejemplo, pues si yo no fumo, tengo menos riesgo de tener cáncer de pulmón. Se disminuye grandemente el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Bueno, es una medida primaria para la prevención del cáncer de pulmón. No fume usted. Pero luego está la prevención secundaria. La prevención secundaria es la detección precoz de algo que ya ha sucedido. Por ejemplo, pues usted tiene un tumor en el colon, y se lo vamos a detectar precozmente, porque se hace una prueba de sangre oculta en heces que canta, dice, uy, aunque usted no lo ve, pero en su caca hay pérdidas de sangre. Y eso quiere decir, o puede decir, porque a veces son hemorroides u otras causas benignas, que a lo mejor tiene una úlcera fea por ahí en el intestino. Vamos a mirar. Y a veces te encuentras que efectivamente hay un tumor. Entonces eso sería una prevención secundaria, porque el tumor ya está ahí. Lo que pasa es que lo pillas en un estadio precoz, en principio, y se puede resolver, se puede curar. Bueno, en fin, hay niveles de prevención, como ves, pero es cierto que algunas cosas acontecen en la vida vamos a decir, sin que nos la hayamos ganado a pulso, no hemos hecho nada para merecerlo, y otras cosas, pues sí, parece que vamos persistiendo en ello y con conductas insalubres, y entonces poco a poco eso nos pasa factura en la vida y terminan saliendo los achaques. Claro.
Otra cosa que yo quería que nos comentaras, porque son cosas que se oyen, ¿no? Por todas partes. Y es, claro, es que los médicos aprenden sobre la enfermedad, no sobre la salud. ¿Qué de cierto hay en eso? Bueno, eso depende de la conducta de cada uno. Es verdad que aprendemos mucho de las enfermedades, de los casos clínicos, pero la medicina preventiva, yo a mis pacientes lo primero que les digo es, cuanto más lejos vivan de los médicos, más sanos van a estar. Porque en el fondo es así, una persona que acude mucho a los hospitales, que ve muchos médicos, sano no está. Aunque solo sea porque es un hipocondríaco, pero ya pasa mala calidad de vida, porque se pasa una gran parte de su vida en sitios malos. Malos son los hospitales o los centros de salud, sitios donde hay enfermedades, donde hay gérmenes, etcétera, ¿no? En fin, en sitios que no es aprovechar la vida en cosas agradables. Entonces, yo sí que creo que los médicos debemos aprender de todas las situaciones, pero no entrar en la dinámica de ser peones de los que intentan perpetuar o cronificar enfermedades. La conducta del médico debe ser, desde mi punto de vista, la de desprenderse cuanto antes del paciente para que haga su vida lo más lejos posible de centros hospitalarios. La calidad de vida está, insisto, lejos de los hospitales. Y eso lo saben los que tienen una patología crónica que no les queda más remedio que acudir, pues tienen diálisis o tienen tal. Dicen, mira, es que mi vida depende de esto, estoy vinculado a un hospital. Pues mira, cuanto menos vinculado estés a instituciones sanitarias o a médicos, algunas veces algunos médicos porque generan un vínculo con el paciente, o médicos o psicólogos, pues, todas las semanas venga aquí que tengo que hacer una terapia con usted. Pues a lo mejor es necesario o a lo mejor no. Pero en cualquier caso, en el ánimo de un buen profesional sanitario está en espaciar lo más posible las visitas al médico. ¿Por qué? Porque no teniendo que acudir, eso será buena señal. Claro, y cuando tienes que ir por estas enfermedades crónicas, ¿realmente hay alguna forma de quitar esa enfermedad crónica o de curarla? Porque es que, claro, entramos en que es una medicina que es importantísimo que esté, que tiene muchísimos avances, que tiene muchísimas posibilidades de diagnóstico, pero que igual en cosas mucho más sencillas, pues se queda corta. Mira, yo siempre he comentado que en las medicinas, vamos a decir, ancestrales, por medicina tradicional china o en las medicinas que tienen en la India, pues suelen tener mejor manejo de la patología crónica. O sea, la patología crónica, dígase, pues estados de ánimo, depresión, obesidad, condiciones metabólicas, lo han sabido tratar mejor, porque estas tienen mucho manejo en modificación de conducta, en cambio de conducta que son nocivas y que cronifican problemas, neurosis, obsesiones, insomnio. Entonces, probablemente muchos de los consejos o de las formas de manejar estos trastornos en esas medicinas probablemente sean verdaderamente aprovechables. La medicina occidental, la medicina de universidad, es más medicina agresiva para situaciones urgentes, para una hemorragia, un shock, un traumatismo craneoencefálico, una herida, tal, algo que haya que operar, que intervenir, que sea técnicamente una apendicitis, vamos. Una apendicitis, pues claro, a lo mejor la medicina tradicional china pues era alcohólico miserere y te morías. No había grandes remedios. La cirugía, digamos, de la medicina vanguardista, pues claro, te das cuenta que sí, que hay muchas cosas que hace muy bien. Un shock o tener una parada cardiorrespiratoria o problemas de isquemia mesentérica o de isquemia del corazón. Puedes utilizar los medios de un hospital pues, para sacar adelante esa situación crítica. Pero lo de cronificar como sucedáneo de curar no está nada bien. Bueno, está bien desde el ámbito de lo que es la cuestión crematística de las multinacionales. La Big Pharma lo que quiere es tener pacientes crónicos. Tú imagínate que yo pues invento una pastilla que se la toma un paciente hipertenso y deja de ser hipertenso. Pues chica, pues todos los pacientes que hay hipertensos pagando su cajita mensual y tal para sus pastillas de la tensión, claro, menuda ruina para las multinacionales farmacéuticas. Si yo invento una pastilla de esas, una de dos.
O me compran la patente y la entierran o me envían un sicario. Porque claro, que si no se arruinan las multinacionales, todos los hipertensos dejan de ser hipertensos. O sea, en esta... la transformación de la medicina en el siglo XXI es más mercantilista que nunca. Ya venía siéndolo en el siglo XX, ¿eh? Pero todo es a base de costes. Ese dinero se han dado cuenta que es un gran negocio, que el negocio de la salud es un gran negocio, porque la gente, a base de miedo, se le ha hecho creer que lo único que tiene, o lo más valioso que tiene, y en algunos casos lo único que tiene es su vida, su salud. Y por la salud uno empeña todo, pide un crédito al banco, lo que haga falta. Eso es dinero, eso, y a las multinacionales les interesa. Por eso hay tanto interés en crear patología, en que no falten pacientes. Y esto, pues claro, mientras esté el dinero por medio y haya tantos intereses, pues se va a fomentar. Y de ahí el verdadero médico tiene que ser consciente de ello para que, si realmente lo que le preocupa es la salud de sus pacientes, informarles de esto y negociar con ellos hasta dónde quieren llegar. Habría que determinar en qué situaciones concretas puede ser más útil seguir un tratamiento u otro. Esto es la información que le transmitimos a los pacientes para que, con la información en la mano, luego libremente decidan. Claro, porque es que me parece que hay que se salta un paso y es el de que si estamos tomando una medicina, eso es un químico, eso no es natural, eso tiene efectos secundarios, que realmente son efectos, llaman efectos secundarios, pero realmente muchas veces son efectos primarios. Y eh, hasta qué punto merece la pena habiendo otras posibilidades o, como tú decías, una medicina preventiva mucho más para hacer en un principio, o que igual si estás empezando con una patología, simplemente los cambios de hábitos, los cambios de alimentación, los cambios de tu forma de ver la vida, ya van a tener otros resultados. ¿Por qué Sí. no se tienen en cuenta? ¿Por qué vamos directamente a la pastilla? Que No es que sí, es verdad que a lo mejor por demás vamos a la pastilla. Habría que analizar todos esos casos, por ejemplo, pues las terapias hipolipemiantes, lo del colesterol, pues claro, hay un interés ahí en empastillar a todo el mundo y a base de bajar la cifra de colesterol, pues claro. Yo cuando estudié la carrera la cifra de colesterol normal era hasta 250, luego lo bajaron a 220, ahora están 200. La quieren poner en 180, pues claro. ¿Por qué? Pues hay intereses por medio, claro. Es como si la Guardia Civil quiere recaudar por el radar y pone el radar a 20, pues todo el que pase a más de 20 con el coche, pues le multan, ¿no? Entonces, depende de dónde quieras poner el umbral. Pues aquí lo mismo. ¿Por qué hay estudios que dicen? Pues no hay tantos estudios. Hay un afán de vender más medicamento y hacer pensar a la gente que si no lo toma le puede pasar algo muy malo. ya, pero yo entiendo que eso nos pueden engañar a los que no tenemos ni idea de qué va, pero un médico no se cuestiona que bajen el colesterol y que no, esa parte yo no la entiendo, porque tienen una información que nosotros no tenemos y tienen algo, tiene que haber una coherencia y tiene que haber algo ahí que dicen, oye, pues esto a mí no me cuadra, o es que todo cuadra. No, vamos a ver, Claudia. Me reía mientras te oía hablar porque pecas de ingenua. Vamos a ver. Recientemente, en este país, no en este país, en el mundo entero, ha habido muchos médicos que han dicho, que han promovido que la gente se ponga un pinchazo para prevenir una infección que acababan de pasar. Sí. Eso es una aberración desde el punto de vista médico. Siempre lo ha sido. A un paciente que ha Sí, pasado una enfermedad ya tiene sus defensas y no hay que inmunizarle. Esto es así, sigue siendo así y a pesar de ello, tú y yo sabemos, y muchos que nos están viendo, que muchos médicos que saben esto no han actuado consecuentemente con eso. O sea, no pequemos de ingenuo. O sea, el médico puede saber más, pero no necesariamente es congruente con lo que sabe, sino con lo pero que yo le creo que dicen hay que tiene muchos que hacer. médicos que realmente lo creen. Yo digo, pero Bueno, pues que porque estudien, que repasen lo que han estudiado en la carrera. Si lo creen es que ahí están... es donde digo yo que está, porque lógicamente hay unos que tienen unos intereses, hay otros que pasan por encima porque les conviene, pero hay muchos sanitarios que realmente están convencidos. Y yo digo, pero a ver,
O simplemente el colesterol. Pues tú lo has dicho, primero era tanto, luego era tanto, ahora lo han bajado. Es que salen estudios que dicen. Bueno, vamos a analizar esos estudios que dicen. Esa es la clave, estudiar. Vamos a ver. Hay que ser muy honesto y ponerse en un plan escéptico de todo lo que te dicen, aprender a analizar los titulares. Hay veces que la gente dice, pues lo has comentado tú también, que esto tiene química, tiene efectos secundarios, tiene sus riesgos. Puede ser nocivo, sí. Es que la vida es arriesgada. Vivir es arriesgado. O sea, es como cuando te dicen a veces, alguno, oiga, es que entre los Amish no hay casi cáncer. Bueno, o no lo notifican. Digo, tampoco hay muchos muertos en accidentes de tráfico. No conducen. Y hace 100 años no había muertos por accidentes de avión. No había aviones, la gente no viajaba en avión. Entonces, claro, no, pero es que antes y ahora las circunstancias son distintas. Estamos expuestos a otros tóxicos, a otras situaciones. Los avances van para adelante. Es decir, a veces hacer las comparaciones queda un poquito ingenuas. Claro que hay químicos, claro que hay sustancias químicas, siempre las ha habido, con más o menos eficacia. Y por supuesto, siempre con efectos secundarios. Una sustancia que no tiene efectos secundarios no los tiene primarios. Es decir, que hay que sopesar los pros y los contras. Y por eso a los pacientes les dicen, mire, ¿qué ventajas tiene tomar esta pastilla? Pues esto. ¿Qué inconveniente? Pues a la larga puede pasar esto, lo otro, lo de más allá. Tienen sus efectos secundarios y hay que informarlo de ello. Es como decir, que usted no quiere morir en accidente de tráfico, no coja el coche. Disminuya el riesgo de morir en accidente de tráfico al 100% no viajando en coche. Y por si acaso le atropellan, tampoco salga de casa. A lo mejor no monta en coche, pero lo atropella un coche. Con eso le puedo garantizar que el riesgo de que usted tenga un accidente de tráfico y muera por accidente de tráfico, 0. Eso sí, se va a morir en casa, pero de asco, ya está. Pero bueno, porque al final se muere. Ah, pero oiga, es que tampoco es tanto el riesgo. Yo cojo el coche, pues se mueren 2.000 personas al año en carretera, ¿no lo sabe usted? Ah, en España, ¿eh? Ah, pues hombre, es que dicho así, negro sobre blanco, parece que sí. Pero eso mismo te dicen 2.000 muertos en accidente de tráfico. La gente conduce, hombre, no me va a tocar a mí. Sin embargo, pues te dicen muertos de meningitis, 20 el año pasado, o 10. Joder, no sé qué, los niños tal, no sé qué peligro. ¿Cuántos niños hay? 3 millones. 3 millones, 10 que han muerto de meningitis. Joder, es que tendría que, claro, tengo la misma probabilidad que 5 veces seguidas me toque el gordo de comprando un décimo de lotería. De que le toque a mi niño. Hombre, pues es que la probabilidad es muy pequeña. Ahora, como me han dicho eso en la tele y en las noticias, ¿cómo no voy a poner yo estas inmunizaciones? Que no sabemos si inmunizan o no, pero bueno, te hacen creer que sí. Y entonces dices, pues, ¿qué pasa? Que la gente no sabe de estadística, no sabe de números. Que ahí nos han engañado a todos. Lo que decías antes de si los médicos saben o no saben. Señores, hemos pasado estos últimos 4 años una pandemia que tenía una letalidad del 2 por 1000. 2 por 1000. ¿Qué quiere decir eso? Que de 1000 que enfermaban, se morían 2. 2. Que generalmente eran gente mayor. También podía ser gente sin comorbilidad, pero era gente mayor lo que es. 2 de 1000. Es decir, 998 no. ¿Y qué hemos acordado? Pongamos un pinchazo experimental a toda la población por si acaso, porque fíjate qué miedo de lo que está pasando. Oiga, pero usted con eso que está diciendo está como ridiculizando, minimizando los muertos, que no minimizo los muertos, digo que son 2 tragedias de 1000, sí, pero quedan 998 a los que se les ha metido miedo para que se pongan una mierda y luego veamos a ver qué es lo que pasa con ellos. ¿Me explico? O sea, es que el análisis de la situación se tiene que hacer desde el punto de vista médico, estadístico, epidemiológico, clínico, y no por los titulares de prensa, por lo que sale un cantamañanas o un tertuliano y diciendo tonterías, porque se han dicho muchas tonterías y metiendo miedo a la población. Y por supuesto que hay que poner los muertos sobre la mesa y saber a qué se deben, pero que lo que está viendo ahora no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasó hace 4 años, pero hace 3 años sí. Lo que empezó a hacerse hace 3 años sí que está teniendo que ver lo que estamos viendo ahora. Y hasta aquí puedo leer, pero vamos, es un daño médico que es muy importante considerar, porque si no somos capaces de reconocer lo mal que hemos hecho las cosas, nos estamos enfrentando a unas secuelas, a unas consecuencias que van a ser
vamos, lo de la pandemia se va a quedar como una mera anécdota comparado con lo que nos espera. Claro, yo me pregunto cómo es posible que de repente algo aparezca en la vida de todo el mundo y cambie todo. Y de repente todas las reglas del juego cambian. ¿Y por qué cambian todas las reglas del juego así como así de repente? Si hemos vivido toda una vida de una manera y ahora todo cambia y no solamente las reglas del juego cambian, sino que cada vez hay un bicho nuevo. Es que ahora yo no sé qué ha pasado en el aire que es uno tras otro, tras otro, tras otro y no, esto viene para quedarse. No sé a qué te refieres con el esto, pero lo de las reglas... Este pasar de bichos y de miedo y de cosas tan terribles que nos pasan y de vulnerabilidad y de desempoderamiento y bueno, de que todo se va a acabar. Bueno, hay muchos intereses en generar ese miedo. Es que el miedo es una sensación que te impide pensar. Entras a lo que te digan porque estás asustado. Que exiges que te estabulen, que te cierren, que te encierren a ti y encierren también al que no tiene miedo. Pues hay que encerrar a todos. No podemos permitir que haya por ahí insensatos que no crean en esto y nos maten a todos con su insensatez, porque mi miedo es tan grande que renuncio a mi libertad y además quiero que quiten la libertad a todos los demás. Esto es así. Estamos viviendo las secuelas de aquello. Algunos, muchos, cada vez más están despertando al hilo de lo que están viendo, porque lo están viendo con sus propios ojos. Pero cuando no se han sabido hacer bien las cosas, por lo menos hay que decir que no se han hecho bien. Hay que tener ese ademán, por lo menos esos principios de honestidad, decir, pues aquí me engañaron, aquí no tuve yo el suficiente valor o sangre fría para ver las cosas como realmente estaban sucediendo, me lo creí todo. ¿Por qué se cambiaron las reglas del juego? Las cambiaron todos a la vez, o por lo menos la mayor parte de todos los medios de comunicación masivos dijeron lo mismo. Si tú estás viendo un partido de fútbol y tú sabes las reglas de fútbol, tú entiendes que un jugador de centro de campo no puede venir en medio de que está corriendo la pelota, se agacha, coge la pelota con la mano y ya está. Oye, eso es mano, tú. Pero si llega el árbitro y dice, no, puedes seguir con ella, es que hemos cambiado las reglas del juego. Pero solo tú puedes coger la pelota. Cualquiera está en casa diciendo, joder, pues ¿esto es fútbol o qué es? ¿Esto es fútbol americano, es rugby? Porque hay un tío que está moviéndose por el campo con la pelota en la mano. ¿Pero qué es esto? Pues te han cambiado las reglas del juego. No, es que ahora en este partido se juega con esto. Pues esto no es fútbol, oiga. Bueno, vamos a llamarle fútbol a partir de ahora a esto también. Cuando el árbitro decide que el número 10 puede llevar la pelota en la mano, pero el 10 de un equipo, no el del otro, entonces esto ya, y se sigue llamando fútbol. No, mire, esto lo han cambiado. Pues esto, que es una caricatura, esto ha sucedido en la medicina. Y nadie, ningún árbitro, ningún colegio de médicos ha dicho, ya, que se están haciendo muy mal las cosas. Nadie ha dicho nada. Entonces, al no decir todos los espectadores que decían, ¿será que han cambiado las reglas del juego? ¿Será eso? ¿Será que ahora sí puede ser así? Y esta caricatura que estoy poniendo, que a los más futboleros les saltarían las chispas, ¿pero qué me estás diciendo? Este tío, que le encierren si está loco. Bueno, pues es lo que ha sucedido en el ámbito de la medicina. Claro, es que, como dices, cambian las reglas del juego y vuelvo a lo mismo. Es que hay una cosa que yo no termino de entender, porque hay mucha gente que no conocemos, que no sabemos de medicina, que no tenemos la información y que podemos creernos que esas reglas del juego han cambiado. Pero los que tienen la información de verdad y que ahora, porque hay muchos médicos, muchos profesionales de la salud que están sufriendo en primera persona sus decisiones, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está fallando? Es que, a ver, aquí lo importante para mí es qué es lo que ha fallado para que no vuelva a fallar. O sea, ir al origen, como la medicina. Yo no quiero el síntoma, no quiero que me traten el síntoma, quiero ir al origen. Y para mí el origen aquí es que algo ha fallado. ¿Qué ha fallado?
¿Dónde está el error? ¿En la medicina? ¿En la facultad? ¿En lo que aprenden? ¿En cómo nos están llevando a que no pensemos, a que no cuestionemos? ¿Dónde está el error? Bueno, te está saltando la neurona, Claudia? Se te está encendiendo la yugular, pero bueno, vamos a ver. ¿Cuál es mi percepción al respecto? ¿Dónde está? Yo al hilo de oír tu indignación al respecto y tu pregunta, ¿de dónde estará? Yo cada vez veía más claro que el experimento social ha sido un éxito. El experimento social de los que han ingeniado esto ha sido un verdadero éxito, porque el engaño no dependía del nivel cultural de la gente. No dependía de que uno tuviera muchas carreras o muchos estudios, hubiera sacado muchas matrículas de honor en la carrera de medicina o no hubiera estudiado medicina en su vida. Todos sabemos que ha habido gente sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de preparación, que ha visto muy claro que 2 y 2 son 4 y no ha entrado al trapo. Y otros con muchos másteres y muchos CEOs de grandes empresas que ganan miles de millones y tal. Bueno, y que han caído, que están acojonados. La clave es el miedo y es la desinformación. La clave es el miedo y la desinformación. Si usted le desinforman y le generan miedo, el miedo hace que usted anule su capacidad de razonar. Y entonces el que no entra ni en el miedo y aplica, aunque tenga solo una chispa de razón, entiende lo que te decía antes, que una letalidad del 2 por 1000 no es muy alarmante en términos epidemiológicos. Que esto no lo sabíamos de entrada, pero cuando empiezas a tener ese dato dices, oye, chico, tampoco es tan grave la cosa. Cuando ya vas viendo, cuando ya en abril, en mayo del año 2020. De inicio, claro, todos asustados, porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Pero conforme va discurriendo y tienes una capacidad de observación y aplicas sentido común, pues puedes salir del engaño. ¿Qué te hace permanecer en el engaño? Pues mira, a veces la actitud de mirar a los que supuestamente deberían saber y siguen engañados por las circunstancias que sean, o por el miedo. Dice, joder, pues es que los médicos siguen hablando de olas y no sé qué y no sé cuánto. El caso es que cada vez me chirría más, pero es que, jolín, es que los médicos hablan de, bueno, no sé si los médicos o los medios de comunicación, porque ya sabes, salen los titulares, expertos dicen, no sabe qué expertos dicen, los médicos afirman, la mayoría dice, y claro, digo, si la mayoría dice, no voy a ser yo una minoría que me oponga, por Dios. Oye, pues es que sí, y fruto de esos titulares totalmente falsos, sesgados, interesados, pagados por las multinacionales farmacéuticas y que aparecen con unos nombres de algunas personas pagadas también para decir barbaridades, pues eso es lo que llegaba a la gente. El resto no lo sabía. El otro día hablaba con un periodista que decía, ¿pero cómo se le ocurre a usted decir eso ahora? Digo, ¿cómo que esto ahora? Digo, 4 hace. ¿Pero cómo lo dice usted ahora eso? Digo, no, vamos a ver. Tú, la mierda, cada uno para la suya. Porque si usted es periodista y se entera ahora de que yo digo esto, cuando su misión era saber lo que lo llevo diciendo hace 4 años, pues la culpa es suya, oiga, el que ha hecho mal su tarea es usted, no yo. Que usted se haya enterado ahora es cosa suya, porque yo sí que lo llevo diciendo. ¿Por qué no le ha llegado a usted mi mensaje? Pues porque hay unas redes que van tapando la información que no interesa, es desinformación. Porque si tú estás intentando informar de lo que sucede con la idea de ponerlo en su sitio, desvanecer los miedos o negociar una solución más racional, más científica a lo que está pasando. Y no te dejan, ¿por qué? Porque los que están promoviendo esto lo que quieren es que haya cuanto más confusión y cuanto más miedo, mejor, porque así es como mejor se manipula la sociedad. La sociedad puede entender mejor, si está asustada, que las autoridades sanitarias van a destinar 500 millones de euros a comprar mascarillas. ¿Para qué? No, para mangonear. Porque claro, pero 500 millones que no falten, que no falten. Y si son 1000, mejor. Porque estamos tan asustados que cuanto más miles de millones se metan, seguramente estaremos menos asustados. Entonces, claro, los que promueven estas medidas del miedo se forran a costa de eso. Dice, ¿pero qué me está usted diciendo? Pues es que si no vamos a parar esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que hay que parar? ¿Me lo puede explicar? ¿Qué es esto? Es que ha muerto mucha gente. ¿Cuánta gente? Vamos a cuantificarla.
Pues si usted me está hablando de 80.000 fallecidos y 40.000 no pisaron un hospital porque se murió en una residencia sin que les viera ni un médico ni un familiar, pues vamos a poner las cosas en su sitio. Pero si usted, fruto del miedo, está llevando a la conciencia de la gente que hay que tomar determinadas medidas y acusar a los que no tienen miedo, de que no tienen miedo, que no están secundando las directrices, estás generando una fractura social. Y lo que estás procurando, porque tienes los medios para ello, es dar noticia a las noticias que meten miedo, punto. Y la gente que se deja asustar, y la gente que no se quiere informar, es pasto de cultivo. ¿Para qué? Para que al final los malos pues le quiten la libertad. Y con la libertad, pues su ser humano y su persona, ¿no? En fin, es triste porque el experimento social, como digo, ha sido un éxito. Y no dependía del nivel cultural, sino de otros factores que yo creo que están un poquito por encima. Son otras expectativas respecto a la vida y un sentido común que a veces no está parejo con el nivel de estudios de una persona. Pues como dices, este experimento social tiene pinta de tener varios capítulos, ¿no? Claro, si fue un éxito se va a volver a repetir, eso nadie lo duda, vamos. Pero ¿cómo ves tú o cómo imaginas tú el capítulo que viene, sabiendo que ya se están viendo muchas consecuencias, que como te decía, muchos médicos, muchos profesionales de la salud entraron de lleno y ahora están viviendo las consecuencias de esas decisiones que tomaron? ¿Crees que eso puede ayudar a que este segundo capítulo venga con menos fuerza? Ya ha habido inconato, ya ha habido intentos. Acuérdate que volvieron a intentar a principios de año que si volver a poner las mascarillas, aquello fracasó, la viruela del mono, pues claro, vamos a ver. Sigue habiendo intentos. Lo que pasa es que los promotores de estos miedos se han dado cuenta de que es verdad, un porcentaje muy alto de la población sigue engañada o es fácilmente engañable a través del miedo. Pero hay un porcentaje pequeñito de gente que ha resistido, que se ha dado cuenta del engaño y que ahora responde frente a esas nuevas injerencias con mucha mayor vehemencia que lo hizo antaño. Dice, no, mira, yo estoy escarmentado. Como digo, no es un porcentaje mayoritario en absoluto, pero sí suficiente para que cuando hay unos intentos de no, vamos a sacar, ¿qué vas a sacar? ¿Otra viruela de qué? Y entonces, pues no hay tal viruela, espera. Y tienen que recular. Pero es ese pequeño porcentaje el que, con su protesta enérgica, educada pero enérgica, hace retroceder esos intentos de decir, no, porque vamos a poner unas medidas, pero siguen intentando lo que sí, el registro, pues, el reglamento sanitario internacional, que si el Green Pass, que si no sé qué, esto siguen intentándolo, claro que sí. E incluso, pues uno dice, oye, que pueden tener virus o gérmenes de verdad que sean muy agresivos, como para escarmiento de la sociedad de esos incrédulos. Pues me han dicho algunos de los más miedosos, decía, bueno, es que a lo mejor esto no ha sido tal, pero oye, como no les bailemos el agua, a lo mejor sueltan uno que realmente lo sea. Y claro, si tenerlo lo tienen y claro que pueden soltarlo. El problema que tenemos con las amenazas biológicas es que los gérmenes no puedes decirle de frente ar, porque también se pueden ir hacia atrás. Y entonces, claro, pueden atacar a los mismos que lo sueltan. Es decir, el hablar de una pandemia o de un problema sanitario descontrolado con gérmenes o con microorganismos agresivos, claro que es posible, porque existen, están en los laboratorios de NBQ, de guerra bacteriológica, claro que existen, pero son armas tácticas, pues igual que las bombas nucleares también existen, pero como aquello empiece, no sabemos cómo termina. Entonces hay que ser muy cauteloso a la hora de soltar. Puedes amenazar, pero el arriesgar con el ejecutar esa amenaza, yo creo que se les escaparía de las manos incluso a los que lo lanzan. Yo creo que han conseguido bastante con lo que tienen. No van a cejar en su empeño de que toda la población sea dócil, que toda la población tenga miedo. No van a cejar, van a seguir, pero a lo mejor por otros cauces. O incluso fomentando el enfrentamiento social. Es decir, que en lugar de ser ellos los malos, los que se opongan a los que quieren resistir, pues azucen a los que tienen miedo para que se enfrenten entre ellos. Es la fractura social. Oye,
que el que no tenga miedo puede ser muy peligroso para tu salud y la de tus hijos. Intenta neutralizarle que tenga miedo también, porque su insensatez nos puede matar a todos. Y te hacen responsable. Dice, no, es que si usted no lleva mascarilla, o si usted no tal, si usted no cumple con esta medida, puede ponernos en peligro a todos. Un momento, ¿cómo que le pongo en peligro a todos? Vamos a aclarar eso porque eso me ha sonado muy feo. Me está responsabilizando de una cosa que no es cierta. Vamos a aclararlo. Pero es el enfrentamiento social, porque en el fondo yo creo que el experimento, como digo, tiene sus coletazos, va dando sus coletazos, sigue habiendo intentos, van a volver a ello. Y siempre, siempre, siempre va a haber dos agentes en medio de todo esto, que es el miedo y la desinformación. Ténganlo en cuenta, porque si entran estas dos ingredientes en su vida, va a ser, pues eso, pasto de las llamas seguro. Claro, pero se han olvidado una cosa, que luego está toda esta red social y todo el internet y todas las cosas que tenemos, que es muy difícil controlar. Y por más de que lo intenten, pues salen por un lado y salen por el otro, ¿no? Pero lo intentan, indudablemente. No me digas que no hay censura en YouTube, o no hay censura en Twitter, o no hay censura en LinkedIn, o en todas las redes sociales, unas más, otras menos. Ahora que se cogen a Pavel, el del Telegram, tal. O sea, que decir que hay que intentar controlar los medios de comunicación para que nadie diga algo distinto de lo que los dueños del mundo quieren que se diga. Así de claro. Entonces, todo el que tenga una voz disonante, hay que buscar apantallarlo, neutralizarlo, que no se le oiga. Por eso no me sorprende lo que te decía esto de este periodista, que se entera de lo que yo digo, se entera ahora. Pero yo llevo diciendo el tiempo, ¿pero por qué? ¿Es que lo he dicho así en pequeñito? No, porque mi red de difusión está apantallada. Este vídeo que estamos haciendo va a llegar a los que siempre llega. Y es muy raro que salga de esa burbuja a alguien que oye otras cosas distintas o que está enganchado a cadenas de otra ideología o tal. Y no le va a llegar este mensaje, en absoluto. Yo estoy aburrido de decirlo. Yo creo que me repito más que el ajo, porque estoy siempre diciendo lo mismo, siempre. Y hay alguna, ahí va, y eso lo dice ahora, que no mira la hemeroteca, pero si vengo, tal. ¿Por qué? Porque esa es la censura fina. La censura fina no es que te tapen la boca, te pongan una mordaza, no te dejen decir, te quiten el vídeo de YouTube. Esa es una. O te decapiten. Eso es una censura burda, brusca, chabacana. Se ve mucho. Incluso socialmente la gente dice, que no le dejan, le han quitado el micrófono. No, te dejan el micrófono, pero está silenciado el micrófono, no llega a ningún sitio. Tú estás diciendo las cosas, pero no está diciendo nadie, no lo está oyendo nadie. ¿Ve? No le estamos censurando. Usted puede hablar lo que quiera, pero hacemos que no lo oiga nadie. Claro. Esa es la censura fina. Y eso tienen todos los medios para ello también. Hay que superar esas barreras tecnológicas saltando por distintas grietas a esferas a las que no hemos llegado, pero que tenemos que llegar. Claro. Hemos pasado por una época, como hablábamos de este primer capítulo, en la que no necesitábamos nada y nos han dicho que lo necesitábamos. Ahora estamos en un momento en donde estamos necesitando muchas cosas para poder paliar los efectos adversos de lo que no necesitábamos. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas? ¿Cómo podemos darles como una voz de aliento y qué tienen que hacer, hacia dónde? Porque es gente que está muy perdida. Pero mucho, pero mucho. Yo últimamente vengo diciendo que, lo decía en la entrevista con Óscar Terol, que el hecho de que una persona haya sido reactiva o no se haya creído la versión oficial, haya protestado contra lo que la tele decía y no se lo haya creído, no necesariamente está en la postura correcta. O sea, el no haber caído en el error de la versión oficial no garantiza que estés en un sitio correcto. Y como dicen, en el lado de la disidencia hay diferentes posturas. Y yo creo que algunas de ellas bastante erróneas, bastante equivocadas, otras no tanto. Desde mi punto de vista, lógicamente. Otros pensarán que el equivocado soy yo, lógicamente.
O te llaman disidencia controlada. Bueno, el adjetivo ese de disidencia controlada, ¿verdad? Pues es alguien que piensa, que cree, que no dice lo mismo que el gobierno, pero en el fondo está pagado por el gobierno para decir otras cosas y simula ser disidencia. Bueno, pero yo lo que voy es que en medio de toda esta crisis lo que ha habido, lo que sigue habiendo es desinformación y sobre todo con esa expresión que a veces digo, se pone el ventilador de mierda en marcha, a repartir mierda por todos lados, dude usted de todo en todos los lados, dicen barbaridades, todos les engañan, los de aquí, los de allá, este grupo, este canal, no sé qué, todos son muy tendenciosos, cada uno mira lo suyo, este te vende no sé qué, este te vende no sé cuánto, todo el mundo quiere aprovechar la crisis para arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Entonces, ahí es donde en ese mundo hace falta acrisolar todavía más la capacidad crítica y aplicar a lo mejor principios básicos. Por sus frutos los conoceréis. Esto es muy bíblico, ¿no? A ver qué frutos tiene esto, qué consecuencias, y a lo mejor nos dice algo de la naturaleza de lo que están defendiendo, ¿no? O lo que digo yo a veces en el canal de Reencuentro, lo que quita la paz no es de Dios. Tú verás si lo que te está llegando cada vez te pone más nervioso, te quita la paz, te encorajina, te indigna, te quita el sueño y te da mal vivir, chico, yo creo que está siendo globalmente nocivo lo que te está llegando, ¿no? Por lo menos para tu salud. A lo mejor no, pero es que a mí me interesa saber de todo, sí, de todo, incluso las cosas que son mentiras, pero que te hacen daño, ¿no? Entonces, yo creo que la crisis esta ha propiciado una ocasión de oro para que cada uno acrisole su manera de razonar y ponga sus filtros. Sí, ponga las antenas, escuche lo que dice este, lo que dice el otro, pero que saque sus propias conclusiones. Lo importante, lo que yo defiendo es que la gente se informe y tenga libertad para elegir sobre las opciones de lo que oiga. Y a veces dice, pues mira, comulgo más con lo que dice este, pero este no me acaba de decir, no me acaba de gustar. Bueno, pues viva la libertad, viva la diferencia, viva la capacidad, la libertad de expresión de que cada uno pueda opinar como le dé la gana. Pero es un ejercicio muy importante el saber que no necesariamente, si no está diciendo, está atacando lo de la tele, el gobierno, la versión oficial, no necesariamente lo que está al otro lado es trigo limpio. Claro. Sí, sí. Y mira, estamos ahora, yo me enfermo, necesito un médico. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Pues lo tienes fastidiado, sí. Sí. Vamos a ver, quiero decir que en esta crisis que hemos pasado ha habido muchas víctimas, muchos fallecidos, pero muchas víctimas. La verdad, ha sufrido mucho porque ha generado mucha indiferencia, mucho descrédito, mucho escepticismo. Nos han metido tantos bulos que ya no nos atrevemos a buscar la verdad. Ha sufrido, y mucho, la profesión médica. Ha sufrido un descrédito, un varapalo tremendo, porque teniendo la obligación de haber hablado, no lo ha hecho. Y ha dejado a los pacientes pues, a los pies de los caballos, que es un deber deontológico gordo. Con lo cual, el daño es grande. Y, claro, yo no puedo excusar que efectivamente los pacientes hayan generado un más que razonable recelo a acudir al médico porque se sienten traicionados. Incluso los propios colegios de médicos se han percatado de esa falta de credibilidad de los médicos e instan, hacen distintas campañas, arengan a los médicos a que intenten recuperar la confianza de sus pacientes. Que tenemos que recuperar la confianza. ¿Pero cómo vas a recuperar la confianza? Si tú lo único que le decías a tu paciente es haz lo que dice la tele. Y cuando tú pedías alguna explicación científica, a ver, tú, si me vas a decir que lo que tengo que hacer, lo que dice la tele, lo que dice el presidente del gobierno, digo, ¿para qué has estudiado tu medicina? ¿Y no me sabes explicar qué es lo que tengo que hacer? Tú, como médico, si es correcto o no es correcto. No, lo que digan las autoridades sanitarias. Y luego quieres que yo me fíe de ti. Oye, si tú no me haces falta, yo veo la tele y ya está. Tú no me sirves de criterio. Y ahora pretendemos tener la confianza del paciente cuando lo hemos defraudado en ese punto. Cuando no hemos sabido ser autoridad, cuando no hemos sabido decir, perdone,
Ahora le explico yo en qué consiste esto y si es una medida racional o no es racional. No, directamente ha entrado. O sea, has perdido toda la autoridad como médico ante el paciente. Ahora, ¿cómo la recuperas? Es que es un problema. Claro que lo es. Pues yo digo, la crisis es gorda. Tú dices, ahora como usuario, ¿yo a qué médico acudo? Pues a uno que no te haya defraudado. O que si te ha defraudado te sepa pedir disculpas, por lo menos. Dice, pues mira, sí, perdona. No estuve a la altura de la circunstancia, me equivoqué. Vamos, he estado aconsejando que hagáis esto porque lo decía la tele, pero no había cribado ni la medida ni nada, no me doy ni cuenta. Si no empiezas reconociendo, entonando un mea culpa, yo creo que va a tener poca posibilidad de tener verdadera confianza el paciente sobre él. Te pillan un renuncio. Macho, es que tú estabas diciendo eso, lo que dice la tele, lo que dice el gobierno, que no nos ha engañado pocas veces. Este o el otro o el de más allá, me da igual el color del gobierno. Los gobernantes. Dice, si tú te has fiado de ellos y tu criterio médico era lo que digan los políticos, pues entonces tú no tenías que haber estudiado medicina, tenías que haber estudiado política o haberte apuntado a un partido político, ¿no? ¿Sabes? Aquí volvemos, perdona, es que aquí volvemos al inicio, la vocación, la esencia de la medicina, ¿dónde está? Porque se ha perdido, igual no conscientemente, no porque los médicos la hayan querido perder, pero ha habido una serie de cosas por el camino que han hecho que esto, que es velar por el paciente, el servicio, el querer que la persona esté bien, el involucrarse, pues se haya perdido. Sí, sí, pero no es de ahora, viene de antiguo. El aspecto deontológico, la deontología es la ética aplicada a la profesión. La deontología médica, los deberes del médico éticos, están reflejados en el Código de Deontología Médica, y que recoge los principios. Arranca aquello del juramento hipocrático, que queda así muy romántico y tal, pero bueno, se empezó a partir de los años 70 a elaborar los primeros códigos de deontología médica, donde quedaban reflejados, articulados, pues, cuáles son las obligaciones del médico de cara al paciente, de cara al compromiso con la sociedad o con los colegios de médicos o con de los médicos entre sí. Regulaba un poquito la profesión en el ámbito normativo ético, ¿no? Y es verdad, entonces se estudiaba, se enseñaba y se vivía. Incluso se conocía. El problema es que la inmensa mayoría de los médicos ahora hasta ignoran que exista un código de deontología médica. No el contenido, que son unos cuantos artículos, no son muchos, pero ni siquiera que exista un código de deontología médica como tal. Y claro, esos deberes frente al paciente que se dan implícitos, o sea, pues se supone que si es médico es porque está preocupado por la salud de sus pacientes y por su vida. ¿Y qué es lo que primero le importa? Vale, eso lo das por supuesto, pero lo das por supuesto como puedes dar por supuesto que el profesor está muy, muy, muy involucrado en que tu niño aprenda. Pues habrá profesores que sí y profesores que no. O que el juez verdaderamente está comprometido con la justicia. Y el juez pues tiene una cuenta en Suiza y le pagan lo que le pagan para que dicte las sentencias que dice, que también los hay. Esto no es hablar mal de nadie, está reconocido, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Hay quien vive la profesión con conciencia ética y hay quien no la vive con conciencia ética, o le da igual, con total indiferencia. Y claro, uno como usuario de la medicina, que yo te veo la cara que pones, dice, ¿y yo cómo sé al médico que tengo que ir? ¿Y este por dónde respira? Pues no lo sé, cada uno es de su padre y de su madre. Dice la Biblia, uno de los libros sapienciales, dice, no alabes a nadie antes de que razone, porque este es el juicio de Dios. O sea, depende cómo respire la persona y digo, uy, pues ¿te parece sensato? No, esto es un insensato, este no. Uf. Y no pongas tu vida en manos de una persona a la que no confíes, porque o tu vida o tu salud, o la de las personas que tú quieres, que es algo muy valioso. Pues entonces, verifica bien las referencias, verifica bien los conocimientos de esa persona y su conducta. Yo, ¿qué te voy a decir? Porque no pongo la mano en el fuego por ninguno de mis colegas, intento defender la honestidad de la profesión, pero reconozco que con lo que ha pasado, el colectivo ha quedado como la chata. Pero el colectivo, hay muchas excepciones a las que no se les dio el micrófono, que supieron estar defendiendo a los pacientes y que siguen a día de hoy, por supuesto. No sin poco trauma, porque la conciencia pasa factura, ¿eh?
Y hay mucha gente, tú decías, ¿dónde ha quedado eso? Mira, los que andamos con los 50, 60 años, todavía recordamos la necesidad de ser éticos en el desarrollo de la profesión. Cada vez menos los que vienen por detrás, porque se enseña cada vez menos. Te enseñan a pulsar una tecla de ordenador y ya está, punto. Pero la gente más mayor, ahí sí que puedes encontrar un colectivo de gente capaz de entonar un mea culpa. Y es tan grande el daño que muchos de estos, si pueden, anticipan su jubilación para retirarse de la profesión lo antes posible, porque el daño causado requiere una reparación tan grande que muchos no tienen ni fuerza, ni voluntad, ni valentía ética para rectificar y prefieren jubilarse de forma anticipada, porque lo que ha pasado ha sido muy gordo. Claro, es que yo por eso quería hacer este programa, porque me parecía muy importante el recordar, como te decía, recordar para muchos e informarnos para otros, porque hay muchas cosas que pasaban antes que ya no pasan y ahora lo que está pasando ahora lo vemos como normal. Y la forma en que nos atienden y la forma de los 10 minutos por paciente y la forma de las consultas telefónicas, empezamos cada vez a normalizarlo más. Lo que tú hablabas de que los médicos viene uno, luego viene otro y no tienen una relación, eso es como churros. ¿Y cómo vas a poder eh, atender a alguien si no sabes quién es ni de dónde viene? Ni te Y eso importa. no es normal. Claro, vamos a ver. Entonces, Sí, 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 efectivamente. O sea, que el entorno no invita a ello. Si no hay una continuidad en la jugada, como decíamos, esa teoría de los juegos de Robert Axelrod, si yo voy a interaccionar con una persona solo a una tirada, los algoritmos para maximizar los beneficios es engáñala, defrauda esa relación. Si yo lo que preveo es que esa relación tiene que durar tiempo, tiene que ser una interacción a varias tiradas, los dos vamos a comprender que interesa que los dos cooperemos para obtener el máximo beneficio, porque si uno defrauda y el otro se aprovecha las circunstancias, en la tirada siguiente va a suceder lo contrario. Pero va a ser una relación permanentemente tensa, porque no sabe lo que va a hacer el otro. Si saben que tienen que entenderse a futuro, lo mejor es que se lleven bien, que cooperen siempre. Esa es la clave. Pero eso se ha roto también en la medicina pública y en la privada. En la privada no quieren tampoco que los médicos y los pacientes intimen demasiado, se rompa esta relación, y en la pública igual. Pues no hay plaza, no hay consolidación de plazas, la gente se mueve, se va de un lado para otro, ya no está don fulano o doña menganita que estaba aquí, pues no, la han trasladado, pues no sé qué. Y entonces no hay continuidad en muchos casos. Y entonces, claro, hay gente dentro de la profesión que sigue queriendo hacer bien las cosas y a veces tiene que tirar de la tecnología. Pues comentar lo de las consultas online. No son consultas de verdad, pero están resolviendo en algunas circunstancias dudas que tienen los pacientes, dudas que tienen, pues, no sé, les han explicado mal determinadas cosas y necesitan una aclaración o contrastar o pedir una segunda opinión. Y esto a veces sí se puede hacer online, porque no necesitas tocarle la barriga al paciente, no necesitas explorarle, simplemente examinar qué es lo que le han hecho otros colegas y dar tu parecer. Pues sí, me parece adecuado, pues no, yo haría esto, o bueno, pues prueba a ver. Es decir, que a veces consultas online sí pueden ser útiles, por lo menos para establecer una primera toma de contacto, restablecer la confianza, encontrar una persona que te explique las cosas y, bueno, si luego por lo que se dice, pues yo prefiero que me lleve esta persona que me da más confianza, pues entablas una relación de ir a su consulta cuando lo consideres necesario y ya está. Y en ese sentido, por ejemplo, pues por eso se creó la plataforma esa de medicina ética. La plataforma de medicina ética pues aglutina médicos de distintas especialidades que se ponen a disposición de gente que quiera preguntarle pues, a través del teléfono, una consulta telefónica, pues de aspectos relacionados con su especialidad. Aclaraciones, segundas opiniones, tienen su utilidad. Como decimos, no es una consulta formal, que puede llegar a serlo, porque a lo mejor fruto de la consulta telefónica dice, pues me voy a acercar a verle, porque a mí me ha gustado cómo me ha orientado mi problema cardiológico o el problema renal, esto de los edemas o lo que sea, y acudes. Y es descubrir e intentar descubrir la relación médico-paciente como era antes, intentar rehabilitarla. Esa es la clave. claro, sí, sí, yo creo que la tecnología nos sirve muchísimo y yo creo que claro que también hay momentos en donde esto que estamos hablando es súper importante y nos puede ayudar mucho. Yo hablaba sobre todo en estas consultas de los médicos de cabecera de la Seguridad Social, donde de repente te dicen, ¿la quiere usted por teléfono
y no están viendo a los pacientes, no los están viendo. Yo hablaba de esa parte que me parece súper importante y que es un deterioro para mí que no debería ser. O sea, todo bien usado y en su medida, pues claro, y tenemos que sacar provecho y la tecnología está, y nosotros estamos acá utilizando esta tecnología. Si no, no podríamos estar haciendo esto. Pero esto es fruto de la pandemia, Claudia. O sea, no le da la cita previa, que se queja todo el mundo. Para cualquier cosa, tienes que pedir cita previa. Antes iba por la carnet de identidad o ibas a no sé qué o cualquier. No, si no te viene con cita previa, no se puede. A raíz de la pandemia, pues se burocratizó todo de tal manera que ya está. Si no pide usted cita previa, el ordenador no deja y tal, no se le puede atender. Pero en todas, o sea, a uno le duele más en el ámbito sanitario porque está la salud por medio, pero es que pasa en todas las actividades sociales y todo. No sé, antes ibas al colegio pues para hablar con el profesor, pues no, pero tiene que pedir la cita previa para hablar. Pues bueno, pues se pide a veces también por orden, por una cuestión de orden, ¿vale? Pero ¿cómo se ha perdido esa relación, ese trato, filtrado todo a través de un ordenador que tiene que quedar registrado, que yo voy a ver a tal hora, en tal día, en tal sitio, para registrar en un hotel? Todo tiene que quedar registrado, quién entra, quién sale, quién no sé qué. Es el registro, es el control exhaustivo para que la Matrix pues tenga noticias de dónde está cada persona en cada momento, ¿no? ya. Una pregunta, mira, ¿crees tú que debería haber pues, otra figura que realmente se está creando también en esta parte de la salud, con todas estas terapias alternativas, con todos estos terapeutas, con todo esto que, como tú dices, la medicina occidental funciona muy bien, hace muchísimas cosas bien, está perfecta, que haya un especialista está muy bien, porque de repente lo vas a necesitar y lo vas a utilizar para cualquier cosa, para cualquier urgencia, para todo está muy bien, pero para todas estas enfermedades crónicas o para esta primera prevención de las que hablábamos hace mucho tiempo, ¿crees tú que todo esto ha hecho que empiece a crearse o empiece a nacer una nueva figura en este puzzle que tenga que ver con la salud? Te decía antes que el hecho de que una persona no haya caído en las redes oficiales del discurso oficial no necesariamente le sitúa en la verdad, porque puede estar no engañado por los otros, pero engañado en el lado de la disidencia. Pues de forma análoga, también creo que el hecho de lo que hemos vivido, esta crisis, te decía, se reconoce, la medicina oficial ha sufrido un varapalo tremendo. ¿Por qué? Por falta de autoridad. Y fruto de ello, hay algunos que han hipertrofiado, a mi modo de ver, el valor o el uso o la utilidad de las llamadas medicinas alternativas. Es decir, como la medicina de universidad ha sido tan golfa y tan vendida, luego aquello no vale nada y lo que vale es todo lo que tenemos al otro lado como medicinas alternativas que han estado reprimidas tantos años por la medicina oficial. Esa percepción también me parece nociva, totalmente. ¿Por qué? Porque estás directamente desprestigiando o quitando utilidad a un porcentaje muy alto de lo que se enseña en las medicinas de la universidad, la medicina de la universidad, que es tremendamente útil, no solo para técnicas quirúrgicas y esas cosas, también para otras cosas, sino que ha abierto la puerta a dar mayor credibilidad a muchas herramientas, sí, de medicinas alternativas, ancestrales, pues con menos uso, menos estructuración técnica, por llamarlo de alguna manera, que tienen algún valor curativo o de alivio, porque qué duda cabe, todo puede ser útil. La psicoterapia bien empleada pues es muy útil y simplemente es hablar, saber hablar y llevar y conducir al paciente desde el punto de vista psíquico hacia un mayor bienestar. El mindfulness, pues claro, ya solo eso, pero junto a eso, pues hierbas, principios activos de volcanes o de barros o de minerales, bueno, que seguramente tienen algún valor útil, pero ojo, probablemente el porcentaje de pufos
que hay en ese terreno es mucho mayor que el porcentaje de pufos que hay en la medicina holística, o sea, medicina alopática de la universidad. Que también los hay, por supuesto, pero en el otro terreno también hay mucho fraude. Y yo no acuso, o sea, no me parece mal, fruto de lo mal que lo hemos hecho los médicos durante la pandemia, pues no veo ilógico que un grupo mayoritario o más grande que otros años, en otras épocas de la vida, haya dado la espantada masivamente hacia las medicinas alternativas. Claro que sí, es totalmente lógico, porque si percibe que los que tienen autoridad dejan de tenerla, me agarro a lo que haya, al chamán que tenga un poquito de autoridad en su terreno, y allí que van. O sea que yo lo veo lógico. Ahora, si quiero advertir a la gente, lo mismo que decía, que no el hecho de haberse huido de un barco te ha metido en una situación de que tienes una chalupa mejor. Y a lo mejor eso también está haciendo aguas. Y esa es la llamada que hago. Mi tarea es intentar informar. Que luego usted, después de recibir la información, prefiere seguir por aquí o prefiere seguir para allá, me parecerá muy bien. Si yo lo que quiero es que a usted le vaya bien. Que usted haga lo que hagas, encuentre alivio, soluciona su problema y hasta que sea con las terapias que yo le recomiendo o que le recomienda a otra persona que no estudió nunca medicina, pero que sabe mucho de la vida, yo encantado. No tengo ninguna envidia, ningún recelo. Simplemente lo que quiero es que a usted le vaya bien, que le vaya bien para su salud, para su vida, que le mantenga sano, saludable. Porque para algunas personas, como he dicho, metidas en terapias alternativas, que tienen un plan de vida, que cogen una hoja y tienen 62 llamadas cada día, pues ahora me toca tomarme el glutatión, ahora me toca la ceolita, ahora me toca una infusión de manzanilla, ahora me toca no sé qué. Y yo, joder, tío, pues yo es un régimen de vida que vamos, luego dices que no quieres tener pastillas, pero vamos, ahí lo que tienes, te pasas el día haciéndote brebajes, que además, por otro lado, no son baratos tampoco. O sea, porque dicen, Big Pharma se forra medicinas caras, pues ponte a comprar suplementos vitamínicos y nutricionales de estos. Se te va un dineral. ¿Eso qué pasa? ¿Que los dan gratis o qué? O sea, por eso digo que despertemos la conciencia en el orden de saber que engaños hay en todas partes, negocios hay en todas partes, todo el mundo vende algo. Y el más sano es el que menos remedios necesita, ni de la medicina alopática ni de las medicinas alternativas. Porque a mí a veces me dice, oiga, doctor, es que si usted tomara, es que no quiero decir ningún principio, luego se sienten molestos, si tomara tal o cual cosa se encontraría usted muy bien. Yo es que me encuentro estupendamente bien. Es que me voy a encontrar mucho más estupendamente bien si me gasto 30 euros todos los meses en tomarme esto, o 10, o lo que sea, o simplemente, o es gratis, pero ¿qué necesito yo además para encontrarme bien? Yo le digo a la gente, a mí yo me encuentro muy bien cuando rezo. Ay, eso no vale. Digo, es que eso es muy de creencias, eso va de cada uno. Tal. Pues, chico, pues, no te voy a vender yo que tú reces, pero a mí me va muy bien. Y además es gratis. Jo, va, tal, no sé qué. Cada loco con su tema y cada uno vende lo suyo. Pero lo que yo pretendo es que cada cual arregle su cuerpo, sea feliz y tenga la menor necesidad posible de un terapeuta. Sea un médico, sea un chamán. Me da lo mismo. Pero la autonomía, el poder vivir lejos de los sanadores, da calidad de vida. Claro, sí, sí, yo creo que pues volviendo a lo que estábamos diciendo antes, el hecho de no hacernos responsables nosotros de nuestra propia salud y delegar, porque yo creo que lo que le pasaba, pensaba en los médicos, ¿no? Lo que les ha pasado es que han delegado en otros y han confiado. O sea, simplemente yo de esto no me ocupo y ya yo delego y lo que me digan, pues ahí está. Y voy por ahí, voy por ahí. Pero claro, con la salud también es muy importante tener en cuenta que si tú vas a un médico, el médico te puede ayudar a algo, pero el que tiene que curarse eres tú, el que tiene que hacer las cosas que tiene que hacer y los cambios y ser consciente y ser consecuente con tus actos eres tú. Dejar de delegar en los demás, como tú dices, da igual, no, de nada me sirve pasar de un médico alopático a un terapeuta chamán, como estás diciendo tú, porque estoy delegando, estoy entregando otra vez todo.
Así es, o sea que al final sales de una esclavitud para meterte en otra. Por eso es la alerta que yo pongo. La alerta en el sentido, no me gusta generar alertas, pero es una llamada de atención, porque usted va a estar más sano y va a disfrutar más de su vida cuanto menos ande preocupado por su salud. Esa es la clave. Que volvemos a lo que decíamos hace un rato, ¿no? La gente antes, en el siglo pasado, no andaba tanto mirándose al ombligo de si tenía tal, este ruido de tripa o este otro, lo demás allá. No, se levantaba por la mañana, se despertaba y decía, pues parece que chico entero, venga, a trabajar al campo, venga, a la azada. Parece que me duelen los riñones de ayer, sí, porque me pegué una jupa a dar con la azada en el... Bueno, pues es lógico, claro, ¿cómo no va a dar los riñones? Ya tengo 46 años, pues tal, no sé qué, venga, a seguir cavando al campo. Y no te ibas al centro de salud a decir, voy al médico porque no sé por qué me duelen las lumbares. Digo, chico, pues lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque que tú puedes seguir trabajando para llevar los garbanzos a casa, esto es inherente. Ahora la gente, no, voy a ver si me hace una radiografía y me recetan un ibuprofeno para tal, no sé qué. Pero, tío, pues es lógico, te estás desgastando. Y es así. Y lo que puedes aspirar es a dormir mejor, a levantarte más descansado, a tener un porqué para vivir, encontrar un motivo a la vida. Que a veces era tan simple decir, tengo que llevar los garbanzos a casa. Ahora dicen, no, mi objetivo es a ver si ahorro, porque yo es que este verano nos queríamos ir a Acapulco y tal, y no sé qué, y esto vale un dinero. Pues la gente antes no tenía ambición por ir a Acapulco. Bueno, los que vivían a lo mejor por aquí cerca sí, que vamos hasta Acapulco, tal, pero quiero decir que esos intereses han ido cambiando mucho. Y al final no hemos conseguido ser más felices, trabajar más horas y más a disgusto, en ambientes más insalubres, y se nos pasa la vida rabiando pensando en que llegue el fin de semana. No lo sé, esas son las expectativas de vida que tenga cada uno. Y ahí en eso también entra el huir de los médicos o el huir de las medicinas. Si uno anda demasiado preocupado por su salud, no va a tener buena salud nunca. Pues mira, me quedo con eso. Si estás muy preocupado por tu salud, no la vas a tener nunca. Pues eso es el hipocondríaco. El hipocondríaco es el enfermo que huye de la enfermedad en medio de la cual vive. O sea, está huyendo de tener enfermedades y está enfermo porque está huyendo de esas enfermedades. Está allí metido. Padece la enfermedad esa del miedo a tener algo y permanentemente está mirándose, observándose, demasiado pendiente. ¿Y si me pasa? ¿Y si me pasa? Y Pero entonces es que se olvida de... me tomo algo porque me duele o porque tengo esto y a ver qué me tomo, y tengo esto y a ver qué me tomo. No, me tomo esto por si acaso pasa algo y me pongo esto por si acaso en Bueno, algún... todos los que toman las pastillas de las estatinas es por si acaso me da un infarto. Ya está, pues claro, porque me han dicho que si no me tomo las pastillas de las estatinas, del colesterol, pues me va a dar un infarto. Y si no me tomo esto, me va a dar tal. Digo, bueno, sí, pero ¿con qué riesgo? ¿Con qué grado de...? Bueno, se ha visto que los que han tenido un ictus, han tenido un infarto, les puede volver a repetir, sí, pero porque ya tienen las tuberías hechas una braga. O sea, ya cuando te ha pegado eso es porque ya va mucho tiempo actuando el mal sobre el endotelio vascular. Es decir, habría que analizar qué nivel preventivo tienen las cosas que les recomendamos a los pacientes. O bueno, pues fruto de estar informado, es como el chiste aquel de como sigas comiendo vas a explotar. Dice, pues dame otro pastel y aparta, ¿no? O sea, me la juego aquí, es que yo quiero seguir. O la del fumador, no deje usted de fumar. Bueno, pues opta por seguir fumando. Luego le pasará o no le pasará algún problema derivado del tabaco. Qué duda cabe que nosotros, en nuestro consejo médico, debemos intentar alentar medidas saludables, pero luego está en la voluntad del paciente que haga sus cálculos para saber si le renta o no le renta. Decía en el opúsculo ese que escribí del médico tras la verdad que hay vividores intensivos y extensivos. Es decir, pues hay gente que quiere llegar a los 100 años y hay gente que prefiere vivir intensamente, no llegar hasta los 100 años, quedarse con 70, pero vivirlo como más concentrado, así desmadrado. Bueno, pues hay opciones para todos los gustos. ¿Se trata de vivir más o de vivir con más intensidad? Exacto, muy bien. Bueno, se trata sobre todo de vivir bien el día a día, ¿no? Y como tú dices, sentirse sano y sentirse feliz, Se porque eso trata de llenar el día de cosas ilusionantes, de cosas atractivas, de no vivir amargado. Porque si uno vive muy amargado, yo a veces lo he comentado en alguna entrevista,
porque cada vez son más frecuentes la gente que acude a la consulta con lo que llamo yo totalgias, le duele todo, todo va mal, le preguntas, ¿y la vista? Uy, la vista fatal, fatal. Y esto, uy, esto va mal. Y las lumbares, uy, la digestión es fatal. Y de vientre, uf, horrible, fatal. Digo, oiga, joder, te empieza todo lo que le preguntas, todo mal, todo mal. Y yo lo veo tan mal, que ya irónicamente digo, oiga, es que está hecho una braga, ¿eh? Eso usted se muere y sale ganando. Claro, dice, tienes que recuperarle, porque si no, algunos tirarían por el metro, ¿no? Dice, no, mire, es que ¿no se da cuenta usted que tiene una vida muy negativa en todo lo que hace, en todo lo que dice, en todo lo... Ya, pero es que todo es muy malo, no, es que todo lo que sale en la tele, coño, apague la tele, primero apague la tele, que si no le están envenenando por ahí. Y todo es negatividad, y todo es... Entonces, al final, como decía, que para 4 mierdas de días que estamos sobre la Tierra como para vivir amargados. Es que no se trata de eso. Se trata de transmitir pues ilusión por vivir y ilusión por hacer cosas. ¿Qué papel juega la espiritualidad en todo este puzzle que estamos armando? Hombre, yo creo que es muy importante. Siempre lo ha sido, pero yo creo que ahora más. Por una razón, porque si uno analiza lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en términos meramente materialistas, realmente la situación es deprimente. Es para tirarse al metro, sí. Claro, el agarradero, el asidero espiritual, lo tenga organizado cada uno como lo tenga, pues yo creo que es un resquicio muy importante, aparte de que no es solamente un recurso psicológico para un flotador psicológico para salir adelante, yo creo que es real. La parte espiritual es muy útil y está en alza, se está revitalizando. Creo que esta crisis ha servido sobre todo para que descubramos personas a las que al mirarlas a los ojos descubrimos ese brillo que nos hace pensar, pues todavía sigue habiendo personas con las que entablas comunicación no verbal, simplemente con la mirada, simplemente con la conducta, y descubres que hay un espíritu vivo que sigue adelante, que tendrá un cuerpo más o menos sano o maltrecho, da igual, pero el carácter joven, la juventud lo llevan por dentro, y eso se traduce en que son sembradores de alegría por donde van. No de tristeza, no de decaimiento, no de derrotismo, sino gente que sabe animar a los que tiene alrededor, porque sabe que en el fondo lo que queda es el ejemplo y lo que queda es la ayuda que le hayas podido dar a los que tienes alrededor. Pues mira qué bien. Bueno, Luis Miguel, podríamos seguir aquí hablando sin parar. Lo decíamos antes de empezar. Decíamos, bueno, a ver cuánto nos ponemos en esto. Pero mira, creo que esto que has dicho me parece lo mejor de todo. El unir la parte espiritual con todo esto, darle un sentido a todo esto. Yo creo que esto nos ha hecho parar y pensar, pero no para que paremos y pensemos solo hacia afuera, sino lo más importante, que paremos y pensemos hacia adentro y nos demos cuenta realmente quiénes somos, dónde estamos y que necesitamos esa parte, ese Dios que todos llevamos dentro. Y como tú dices, sea de la manera que sea, pues que esa parte, esa llama esté viva en todos nosotros. Yo creo que es para mí en este momento la parte más importante para poder seguir adelante con todo esto. Pues sí, porque al final esta crisis ha servido, yo creo que en gran medida para eso, para que podamos superar lo que es el materialismo, superar la barrera esta que nos han puesto, el obstáculo del miedo, ver que al otro lado pues hay personas que están siendo atacadas en su esencia como personas, y la lucha es intentar que no decaigan, que sigan siendo personas, que den lo mejor de sí mismos. Ahí es donde está el futuro, pienso yo, de la raza humana, porque si no quedara ese resquicio de gente con optimismo que cree en las personas, pero porque son hijos de Dios, y ese resquicio, ese remanente de gente son los que van a dar lugar a la nueva sociedad. Los que hayan caído en las garras del transhumanismo, del pesimismo, de la entrega de su libertad al miedo, estos probablemente se terminarán marchitando. Algunos se rescatará, pero no van a ser los que generen la sociedad del futuro. Se quedarán como recuerdo de lo que fue una crisis bastante gorda dentro de la historia de la humanidad,
que será recordada pues porque mucha gente y gente muy lista fue engañada. Ya. Pues mira, muchísimas gracias. Nos quedamos con esto, porque llegó un momento que yo decía, bueno, a ver, ¿cómo le damos la vuelta a esto, no? Porque es muy importante hablar de todo esto, pero siempre digo yo, ¿desde dónde? ¿Desde dónde lo hacemos? ¿Desde el miedo o desde el empoderamiento? ¿Desde el miedo o desde la parte que tenemos todos y de esa luz donde todos nos podemos refugiar, ¿no? Entonces, aquí te agradezco enormemente. Nos quedamos con esta parte espiritual, que es la que a mí más me llama y la que creo que nos va a salvar a todos, más que cualquier médico, cualquier terapia o cualquier medicina. Si tenemos esta parte fuerte, ya el resto va solo. Entonces, muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a ti, Claudia, por traerme a tu programa, por atreverte a difundir la verdad, que no es fácil, está muy perseguido. Y entonces, bueno, pues es lo que anima a pensar que merece la pena seguir luchando porque hay gente que escucha tu mensaje. Pues esperemos que haya muchos que lo escuchen y que con que llegue a uno más, yo me doy por y yo también, por eso estamos. Por cada uno, no por todos, sino por cada uno. Exactamente. Vale, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar.